Es un plan de fe. ¿Por qué le puse plan Jericó a la prédica de hoy? Pues bueno, la semana pasada el pueblo de Israel en Josué 5 se estaba preparando para la conquista de Jericó. ¿Se acuerdan? Se estuvieron allí, ¿no? ¿Y qué hicieron? Hicieron algo que desde el punto de vista estratégico parecía un poco sacado de tono. Circuncidaron a los hombres aptos para la guerra, aquellos que habían, pues, la nueva generación, por llamarlo así, y posteriormente celebraron la Pascua. ¿Se acuerdan de eso? Sí, eso leímos la semana pasada. Y Esteban nos indicaba que Dios estaba al frente, que Dios siempre cuida todos y cada uno de los detalles y que Él está al frente de nuestras batallas. Bueno, en la última parte del capítulo 5, Josué estaba frente al ángel del Señor. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Él se presentó como el general o el comandante del ejército de Dios. Bueno, y luego de eso entramos al capítulo 6. Y en Josué 6 hay algunas indicaciones, no sabemos cuándo se les dio, no hay una continuidad en el tiempo, pero Dios le da estas indicaciones a Josué y las vamos a revisar. Le da el plan para conquistar Jericó, le da el plan Jericó. ¿Sí? Vamos a leerlo, Josué 1, 6:1. ¿Estamos ahí? Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Versículo 3. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día, ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Quedémonos ahí. Jericó la describimos, una ciudad amurallada, construida bajo las ruinas de su misma ciudad. En pocas palabras, estaba como en una colina. Una ciudad amurallada solamente podía ser conquistada, humanamente hablando, a través de los equipos de guerra que en ese entonces habían. Estamos hablando catapultas y demás que pudieran lanzarse para poder derribar las murallas de esa ciudad. Pero el plan que Dios le plantea a Josué es totalmente, desde el punto de vista humano, totalmente sacado de contexto, por llamarlo así. Uno de los hermanos el lunes decía: eso es una locura. Eso es una locura. ¿Cómo es posible que pretendamos conquistar una ciudad dando vueltas alrededor de ella? Y es específico Dios, ¿no? Les dice: 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. Y dice que tienen que rodearla constantemente. Y lo interesante es que para llevar a cabo este plan se requiere una dosis muy alta de algo. ¿De qué será? De fe. ¿Podemos poner en práctica un plan como este? ¿Sin fe? No.
imposible. Y aquí va el primer cuestionamiento para cada uno de nosotros. Dios nos ha dado muchos planes a través de sus escrituras. Y lo único que nos pide también es lo mismo: fe. Pero vamos a entender qué es la fe a través de las acciones que el pueblo de Israel, conjuntamente con Josué, realizaron. Vuelvo a preguntarte, ¿qué se necesita para poner en práctica un plan de estas características? Fe. Pero no la fe como nos han concebido durante los años de cristianos o antes de ser cristianos, esa fe basada en emociones o esa fe basada solamente en el entusiasmo. Aquí hay un plan que requería de una fe en acción, de obediencia, y eso es lo que vamos a ir analizando. Continuemos, vamos a ver cómo reaccionaron ellos frente a este plan Jericó. ¿Cómo reaccionaron frente a esa propuesta de Dios de dar vueltas alrededor de la ciudad, una diaria, durante 6 días, con las trompetas tocando, con el arca de Dios al frente? ¿Cómo reaccionaron ellos? Vamos al versículo 6. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les ordenó: carguen el arca del pacto del Señor, y que 7 de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Y le dijo al pueblo: adelante, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar al frente del arca. Versículo 8. Cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor, tocando sus trompetas, y el arca del pacto les seguía. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo ese tiempo, las trompetas no cesaron de sonar. Al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna ni gritar, hasta el día que le diera la orden de gritar a voz en cuello. Versículo 11. Josué hizo llevar el arca alrededor de Jericó una sola vez. Después, el pueblo regresó al campamento para pasar la noche. Ese fue el primer día. Versículo 13. Los 7 sacerdotes que llevaban las trompetas tomaron la delantera y marcharon al frente del arca mientras tocaban sus trompetas. Los hombres armados marchaban al frente de ellos, y tras el arca del Señor marchaba la retaguardia. Es idéntico a lo que ya leímos, ¿te diste cuenta? O sea, están repitiendo el proceso. Nunca dejaron de oírse las trompetas. Versículo 14. También en el segundo día marcharon una sola vez alrededor de Jericó y luego regresaron al campamento. Así lo hicieron durante 6 días. Vamos a leer el tercer día. No está ahí. ¿Pero qué diría? Los 7 sacerdotes que llevaban las trompetas tomaron la delantera y marcharon al frente del arca mientras tocaban sus trompetas. Los hombres armados marchaban al frente, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos al cuarto. Los 7 sacerdotes que llevaban las trompetas. Bueno, como que el escritor de Josué dijo: ¿para qué voy a poner tanto? Y dijo, bueno, y así lo hicieron durante 6 días. Pero ¿por qué quiero hacer énfasis en esto de que repetían el proceso? Porque cuando Dios da una dirección, hay que seguirla tal como Él la da. Eso es fe. Y exactamente eso fue lo que hicieron. No le añadieron nada,
Dios les había dado dirección específica y durante 6 días hicieron lo mismo. Los 7 sacerdotes que llevaban las trompetas tomaron la delantera y marcharon al frente. Y así lo hicieron durante 6 días. ¿Qué hizo Josué? ¿Qué hizo el pueblo frente al plan Jericó? Tener fe, pero una fe basada en la obediencia, en la plena confianza de hacer lo que Dios dice, en ejecutar la obra que Dios nos demanda. Hoy por hoy, si hacemos una comparación con el plan y lo llevamos a nuestras vidas, ¿cuántas veces en la Biblia Dios nos dice, haga esto? Esa es la dirección que hay que hacer para que puedas tener victorias en tu vida. Y nosotros decimos muchas veces, no, mejor hago lo de acá. A nosotros como cristianos, Dios nos ha dado una dirección específica. Oren todos los días sin cesar. Lean su Biblia todos los días. Es más, lean las escrituras en público. Congréguense, ámense los unos a los otros. Y es un proceso que hemos venido haciendo durante años. Pero ¿sabes qué? Hay que seguirlo haciendo. Ese es el plan Jericó. Que sigamos la dirección específica que Dios nos da. Así vamos a ver las murallas derribarse, aquellas que nos han estado afectando por años. Quiero preguntarte, y no quiero que levantes la mano ni nada, pero ¿has seguido el plan hoy? Hoy tuviste ese tiempo con Dios apasionado. ¿Diste tu vuelta? Hoy leíste tu Biblia, diste tu vuelta. Dios no es un Dios de lógica. Dios no es un Dios de lógica humana, me refiero. Él tiene su lógica. Dios no es un Dios que piensa como nosotros. Él nos salvó de una manera totalmente extraordinaria, mediante la cruz. Y la cruz parecía sacada de tono para muchos. Lo mismo pasa en nuestra relación diaria con Él. A veces uno se cansa, ¿verdad? Si yo te leyera 7 veces la misma acción del versículo 13 y 14, tal vez tú dirías, Ricardo, para. Pero lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. A veces ya nos cansamos, ¿no? Otra vez. Y pensamos que la relación con Dios se limita a este domingo. ¿Sabes que no? No es este domingo. Es hacer específicamente el plan que Él nos dio. Te voy a hacer un incidente con algo que me pasó hoy en la madrugada. Desde las 3:30, el león vino a mi habitación, tocó la puerta y dijo, papá, mamá, no puedo dormir. Y se vino a nuestra habitación. Yo tampoco podía dormir. Estaba pensando en la prédica. Y venían a mi cabeza todas las canciones que hoy teníamos que cantar en el Ministerio de Música y escrituras. ¿Qué hago? Bueno, dije, voy a adelantar mi tiempo con Dios. Me fui a mi habitación, la habitación de estudio, y me puse a tener mi tiempo con Dios a eso de las 4:30. Vale la pena. Pude cantar, pude leer mi Biblia y pude ver que Dios rompe esas barreras espirituales cuando uno sigue la dirección que Él nos da. ¿Me hago entender? Queridos hermanos y amigos que nos visitan, el pueblo de Israel siguió específicamente la dirección que Dios le dio para prepararse para la victoria. En base a su fe, vuelvo a decirlo, la cual se manifestó en obediencia y en la plena confianza de recibir lo que Dios les había dicho. Y en ejecutar la acción que Dios les dijo que tenían que hacer.
El primer día ellos volvieron a su campamento, tal vez pensando, ¿y ahora qué hacemos? Ya dimos la vuelta, ¿y ahora qué? Pues esperemos. Mañana nos toca nuevamente ir a dar una vuelta. Vamos al versículo 15. El séptimo día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad, tal como lo habían hecho los días anteriores. Solo que este día repitieron la marcha 7 veces. A la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué le ordenó al ejército: empiecen a gritar, el Señor les ha entregado la ciudad. Versículo 17. Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvará la prostituta Rahab y los que se encuentren en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. Versículo 18. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se ponga en peligro de exterminio y de desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Colóquelo en su tesoro. Versículo 20. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Mataron a filo de espada a todo hombre y mujer, joven y anciano. Lo mismo hicieron con las vacas, las ovejas y los burros. Destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. La ciudad entera quedó arrasada. Yo pensé que iban a decir, ¡wow! No escuché esas cosas. Yo pensé que ibas a decir, ¡amén! ¿No te sorprende? ¿Ya perdiste la capacidad de asombro? ¿No te sorprende ver el poder de Dios? Lo hizo de una manera totalmente sacada de la lógica humana. Las murallas cayeron. Tuvieron la victoria. Avanzaron hacia Jericó. Como que ya nos olvidamos de ver el Dios que hace cosas grandes. Ya nos hemos olvidado de ver el Dios que hace milagros. Lo hizo. Amén. Repito, lo hizo. Eso merece un amén. Amén. Eso. No perdamos la capacidad de asombro, hermanos, porque eso estaba totalmente fuera de lógica humana. Estaba fuera de un contexto lógico. Algunos han intentado ponerle lógica. Y por ahí los científicos han tratado de averiguar cómo pasó. Pero, queridos hermanos, es el poder de Dios. Eso hizo que las murallas cayeran. No fue otra cosa. Fue la fe de cada uno de los que estaban allí, guiados por Josué, lo que hizo que el Dios poderoso mostrara su poder. Ellos obedecieron. Ellos siguieron cada dirección que Él les había dado. ¿Sabes por qué perdemos la capacidad de asombro? Porque nos hemos acostumbrado a hacer cosas bajo la lógica humana. Entonces decimos, voy a poner un ejemplo. Quiero conquistar a una hermana. Entonces, bajo la lógica humana,
¿qué haces? Voy a llevarle flores. Voy a mirarla más penetrantemente, directo a los ojos. Es más, le voy a coquetear. ¿Y sabes qué? Dios te dice, para. No funciona así. Mis escrituras dicen, trátala como si fuera tu hermana, con toda pureza. Eso. Entonces eso sale fuera de contexto. Tú dices, ¿qué? ¿Que no tengo que conquistarla? ¿No tengo que mandarle todos los días un cómo estás, cómo te va, un like de que me gustas mucho? No tengo que hacer eso. ¡No! Aún en el matrimonio. Es que tengo que imponerme autoridad como hombre. Eso. Cero que no. Y algunos dicen, no, pues aquí el que manda soy yo. No. Sale de todo contexto humano. Dios dice, ámala. Trátala como vaso frágil. Y nosotros que decimos a veces, no, ella tiene que obedecerme. No es así. Y mujeres también, no, es que yo sé cómo conquistarlo, yo sé cómo manipularlo. No, dice, sométete. Todo sale de la lógica humana. Así es Dios. Así es nuestro Dios. Por eso no pierdas la capacidad de asombro. Hermano, las murallas cayeron. ¿Hay murallas en tu vida? ¿Hay murallas que todavía te tienen encerrado? Sigue la dirección específica de Dios. Van a caer. No pierdas la capacidad de asombro. Yo sé que muchos iban años y años y años dando vueltas y vueltas y vueltas. Domingo, miércoles, domingo. ¿Cuándo cae la muralla, Dios? ¿Cuándo voy a ver ese milagro? Sigue dando la vuelta. Sigue orando. Sigue teniendo fe. Amén. Esta semana, mi esposa y yo estábamos muy animados. Dijimos, se cayó la muralla de falta de oportunidades laborales. Nos llamaron de una organización y nos dijeron, Ricardo, tenemos un mega evento para usted. Nosotros, amén. Y estamos preparados para este evento. Y dijimos, bueno, vamos a dar gracias. Me llamaron esta semana, me dicen, vamos a posponer el evento. Y decía, Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y por un momento sentí, ¿debo desanimar? No, debo seguir dando vueltas. Amén. Volví a orar, a agradecer. Mi esposa me llamó, ¿cómo estás? Y yo, pues bien, hay que seguir dando vueltas. Dios nos va a dar la victoria, hermanos. En algún momento lo va a hacer. La fe nos trae victoria. Los muros caen. Solo sigamos la dirección. Versículo 22. Ahora bien, Josué les había dicho a todos los exploradores, vayan a casa de la prostituta y traigan junto con sus parientes tal como se lo juraron. Así que los jóvenes exploradores entraron y sacaron a Rahab, junto con sus padres y hermanos y todas sus pertenencias, y llevaron toda la familia a un lugar seguro, fuera del campamento israelita. Solo entonces los israelitas incendiaron la ciudad con todo lo que había en ella, menos los objetos de oro, de plata, de oro, de bronce y de hierro, los cuales depositaron en el tesoro de la casa del Señor. Así Josué salvó a la prostituta Rahab, a toda su familia y todas sus posesiones, por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y desde entonces Rahab y su familia viven
con todo el pueblo de Israel. Amén. Gracias. Porque eso también debe producirte asombro. Mira esa última parte. Para mí, el plan Jericó no es más sino una imagen del plan de salvación. Y te lo voy a explicar. Dios le dice a su pueblo: tengan fe, den vueltas alrededor de Jericó, todo va a ser destruido, menos una persona que tuvo fe y que reconoció al Dios de los cielos. Ella y su familia serán salvas, lo demás será destinado a la destrucción. ¿No te parece conocido? Es exactamente lo que enseñan los evangelios, es exactamente lo que enseña Apocalipsis. Va a llegar un tiempo en el cual todo va a ser destruido, pero algunos se van a salvar. Amén. Eso también me animó, porque esa mujer fue salvada por su fe. La fe de Rahab le trajo la salvación. No es exactamente lo que predicamos, no es exactamente el mensaje de salvación que damos. Rahab representa a todos los que estamos aquí, a todos. Ella es la representación de todos los que estamos aquí. Ella no pertenecía a ese pueblo y mira cómo termina. Y desde entonces Rahab y su familia viven con el pueblo de Israel. Nosotros no pertenecíamos al pueblo de Dios. Así es. Y gracias a Jesús, hoy somos parte de su pueblo. Amén. Todos aquí somos representados por Rahab. Sí, por ella. Porque representa la fe. Pero una fe, como siempre lo digo, la cual se manifestó en la obediencia, la plena confianza en lo que Dios dice y la ejecución de las obras que Dios nos demanda. Ella hizo algo que ninguno en Jericó había hecho: reconocer a Dios como el único Dios, esconder a los espías, permitir que se vayan sanos y salvos, y luego esperar. Poner un listón de color rojo y esperar. ¿No te parece conocido? Es el plan de salvación que Dios nos tiene preparado a todos. Por fe, dice Romanos, de principio a fin. Pero no es una fe, lo repito, de emociones. No es una fe de solamente decir amén. Es una fe de obediencia. Eso es fe. Eso hizo Rahab. ¿Cómo termina la historia de Jericó? Con estas palabras de Josué. En aquel tiempo Josué hizo este juramento: maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad, que eche los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor, que ponga las puertas a costa de la vida de su hijo menor. Versículo 27. El Señor estuvo con Josué y este se hizo famoso por todo el país. Bueno, esto se cumple en Primera de Reyes 16 del 29 al 34. El rey Rahab, por reconstruir Jericó, su hijo, sus dos hijos terminaron muertos, tal como está aquí. Eso también nos dice algo: la palabra de Dios se cumple. Así es. Así es. Lo que está escrito se cumple. Recapitulando, la fe que se cimenta en la obediencia, en la plena confianza de Dios y en hacer las obras que Dios demanda, nos trae victoria y nos trae salvación. Victoria porque los muros cayeron, salvación porque Rahab y toda su familia
pues salva. Así es. Hermanos, en el día último vamos a volver a vivir un plan Jericó. Sí, todo será destruido. Pero tú y yo, si nos mantenemos en fe, en obediencia a su palabra, vamos a gritar victoria y vamos a gritar salvación. Ahí está el plan de salvación. ¿Qué dice el Nuevo Testamento de esos acontecimientos? Hebreos 11, 30 y 31, solo escúchalo. Por fe cayeron las murallas de Jericó después de rodearlas 7 días. Por fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Santiago 2, 25, 26 dice: asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. La fe se basa en acciones concretas, en obras concretas. Lo que hizo Rahab, lo que hizo el pueblo de Israel, a obedecer la dirección de Dios. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo ponemos en práctica esto? Bueno, cada uno tiene sus propias murallas. Mantente en fe, en obediencia. Cada uno tiene sus propias murallas. Yo tengo una muralla que todavía me sigue persiguiendo durante estos años. Yo le decía a mi esposa, tenemos que orar más porque esa muralla se rompa definitivamente. Y es básicamente, y la resumo y quiero ser abierto con ustedes, esa muralla es que siempre tenemos ciclos y picos de inestabilidad económica en nuestra familia. Subimos, bajamos, subimos, bajamos, subimos, bajamos, subimos, bajamos. Y yo decía, ¿cómo hago que esa muralla se rompa definitivamente? Ahí está la respuesta. No dejes de confiar, de obedecer, de tener fe, Ricardo. Eso aprendí haciendo este estudio. ¿Cuáles son tus murallas? Y para ti, amigo, que nos visitas, en Juan 6 del 28 al 29 dice: ¿qué tenemos que hacer? Y también para ti, discípulo, para realizar las obras que Dios exige. Le preguntaron a Jesús. Esa es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, le respondió Jesús. Subrayo creer, porque no solamente es la fe intelectual. Si tú nos visitas por primera vez, queremos invitarte a que rompas esa muralla que te impide la salvación. Que la rompas teniendo una creencia basada en la obediencia y en seguir la dirección que Jesús nos da. Hechos 2, 36 al 40 te dice cómo. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a ese Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y el plan sigue siendo el mismo. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, esta promesa es para ustedes, para sus hijos, y aquí es donde entramos, y para todos los extranjeros. Es el mismo plan Jericó que habíamos leído. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios
quiera llamar. Si tú llevas muchos años o viniste por primera vez a la iglesia y quieres gozar de esta victoria y de esta salvación, sigue al pie de la letra lo que dice allí. Rompe las murallas de tu vida. Sigue al pie de la letra lo que está escrito. Hermano, si tú no estás viviendo conforme a lo que está escrito, aplica solo esta parte. Arrepiéntete y vuelve por el camino que Dios nos trazó anteriormente. Así las murallas caerán. La fe que se basa en la obediencia y en la plena confianza en lo que Dios nos dice y en la ejecución de las obras que Dios nos demanda, esa fe nos trae victoria y esa fe nos trae salvación. No la fe intelectual, no la fe de emociones, no la fe que nos hace efusivos, no, la fe basada en la obediencia. Queridos hermanos, queridos amigos, Dios sigue haciendo el mismo plan Jericó que hizo hace milenios, lo sigue haciendo hoy. Solamente está esperando personas que tengan fe. Si tú viniste por primera vez, asegúrate de poner en práctica este plan. Asegúrate de ponerlo en práctica. No te vayas de aquí sin hablar con la persona que te invitó. No te vayas de aquí sin decir, yo quiero dar esas vueltas y quiero ver victoria y salvación en mi vida. Gracias por haberme escuchado.